Julio Gambina desde la Argentina y para considerar algunas cuestiones de la economía y la política mundial, especialmente sobre la guerra comercial desatada por Trump desde abril del 2025 con un eje principal en China, en la competencia que tiene con China por la hegemonía de la producción, del comercio, de las inversiones, y qué es lo que explica la guerra comercial, la guerra monetaria e incluso la amenaza de guerra militar a escala global, en un momento que crecen conflictos regionales en distintas partes del planeta, con una amenaza muy clara en este momento en el Caribe, con ejercicios militares que involucran al mayor portaaviones de la Armada estadounidense en el territorio del Caribe, en provocaciones muy claras hacia Venezuela. Y claro, nadie duda que el tema detrás de la amenaza sobre Venezuela y la región caribeña y de América Latina tiene que ver con el acceso al petróleo venezolano, la mayor reserva petrolera del mundo. Pero el fenómeno son los aranceles. Trump puso el acento en la lucha arancelaria y lo explicó con mucha simpleza, que trataba de resolver el déficit fiscal estadounidense con ingresos de los aranceles. Bueno, esa es la explicación fenoménica, burgal, tradicional, pero en el fondo hay una cuestión geopolítica, de economía política global, de discusión de la reorganización del sistema mundial bajo hegemonía de las corporaciones transnacionales estadounidenses. Es un tema de Estado para Estados Unidos, pero es también una disputa entre los capitales más concentrados a nivel mundial. Y esto se pone de manifiesto en distintos escenarios. Para tomar los últimos acontecimientos podemos tener el involucramiento directo del Poder Ejecutivo estadounidense en el acuerdo suscripto entre Hamas y el Estado de Israel para poner un límite a la situación que había en Gaza. Un límite temporario porque estamos viendo en estas horas bombardeos de Israel en el sur de Gaza, pero más allá de los episodios y la continuidad de la crisis en la amenaza al pueblo de Palestina, ahí la tarea diplomática, política del gobierno de Donald Trump ha sido estratégica. Incluso él disputaba y quería el Premio Nobel de la Paz, un premio desprestigiado realmente, sobre todo por la adjudicación a la venezolana Corina Machado. Pero desde el punto de vista de la propaganda política, Trump tenía expectativas de que ese premio cayera en sus manos. Pero inmediatamente después de la situación de Palestina, Donald Trump, para sorpresa de muchísimos, se involucró directamente en sostener al gobierno de ultraderecha de Javier Milei en la Argentina. Y para muchos parecía una locura, porque es un gobierno que viene muy desprestigiado políticamente, vinculado a casos de corrupción, casos internacionales, como es el apoyo a una criptomoneda que generó una estafa millonaria con varios inversores más allá de la Argentina, denuncias de acuerdos económicos con laboratorios que en el caso del fentanilo contaminado provocó más de 100 muertes en la Argentina, pero también candidatos y referentes políticos de la agrupación del presidente argentino vinculados al narcotráfico, con narcotraficantes detenidos, con
demanda de transferencia de esos narcos a Estados Unidos, temas judiciales muy complicados y el trasfondo de una crisis económica muy fuerte en la Argentina. Bueno, el compromiso de Donald Trump fue personal e instruyó al secretario del Tesoro estadounidense para asistir financieramente a la Argentina al punto que Estados Unidos compró pesos argentinos, una moneda tremendamente deteriorada. Y el argumento fue que iban a ganar dinero, más allá que el tema de fondo era el apoyo político al socio privilegiado en América Latina y el Caribe. Y bueno, ganaron dinero, porque el domingo 26 de octubre hubo elecciones de medio término en la Argentina, el oficialismo ganó en todo el país con una diferencia cercana al 10% sobre el segundo, la fuerza tradicional del peronismo, fragmentada, por supuesto, pero un triunfo de la ultraderecha consensuado electoralmente que motivó que los datos de valorización de títulos, acciones y la propia cotización de la divisa mejorara las condiciones y todo indica que Estados Unidos realmente ganó dinero porque pudo restablecer su posición y vender los pesos que había comprado obteniendo una ganancia que en 3, 4 días significa un 10% de rentabilidad en dólares. Un negocio redondo, pero que además es un espaldarazo político al gobernante de ultraderecha en la Argentina cuando en la región latinoamericana no tiene todo consigo Estados Unidos, ni Brasil ni México, que son los dos principales países económicamente hablando de América Latina y el Caribe. Luego viene Argentina y luego Chile y Colombia. De esos 5 grandes, Estados Unidos solo tiene como socio a la Argentina. Por lo tanto, pretende intervenir para que en las elecciones chilenas que acontecen este año 2025, desplazar al gobierno actual y que asuma un referente de la ultraderecha, para que haya sociedad con la Argentina y con la política exterior estadounidense. Y el año que viene en Colombia, por eso la agresión militar contra Venezuela se extiende como una agresión política, ideológica con el gobierno de Colombia que tiene elecciones el próximo año, 2026. Y por lo tanto hay una estrategia muy acelerada de Estados Unidos para recuperar territorio en América Latina. Pero no solo se trata de Medio Oriente o de América Latina, sino que en este mismo momento Trump está en una gira asiática que primero desembarcó en Kuala Lumpur, ahí se realiza la reunión de la ASEAN, la Asociación del Sudeste Asiático, y claro, ahí con el tema de los aranceles discute con varios gobiernos de la región interesados, porque en los últimos años de expansión de la globalización, más allá de las restricciones que los aranceles unilateralmente impuestos por Estados Unidos frenan la perspectiva globalizadora, a tal punto que algunos hablan del proteccionismo de Trump, bueno, muchos de esos países del sudeste asiático tienen un volumen de exportaciones muy importante con Estados Unidos y por lo tanto en estas horas hay múltiples negociaciones para bajar los aranceles impuestos por Estados Unidos y tratar de favorecer la exportación de los países del sudeste asiático a Estados Unidos. Más allá de algunos conflictos limítrofes que hay de países del sudeste asiático, bueno, también Estados Unidos está muy activo para intentar, entre comillas, resolver esos conflictos militares favoreciendo o con el chantaje de los aranceles. Luego de la reunión de la ASEAN, el destino es Japón. Y en Japón también la presión es, ya hay un acuerdo suscripto entre Japón y Estados Unidos, el tema es radicar inversiones japonesas en Estados Unidos, un objetivo central de Estados Unidos, quiere recuperar su capacidad
de producción industrial, pero sobre todo temas de comercio. Y además el compromiso de Japón de acrecentar el gasto militar, un tema que Estados Unidos viene presionando a sus socios del capitalismo desarrollado, sea Europa o sea Japón, para que crezca el presupuesto militar y no recaiga solamente en Estados Unidos. Y finalmente, en el periplo asiático, Trump va a terminar en Corea del Sur, donde ahí también el objetivo principal es una reunión con el jefe de Estado chino, con Xi Jinping. Ya hay un acuerdo preliminar de suspensión de los aranceles elevados. En principio, supuestamente el 1 de noviembre, China recibiría un arancelamiento superior al 100%, está suspendido a un acuerdo final que haya entre los dos jefes de estados en la reunión en Corea del Sur. Y claro, la negociación no es solo recaudación arancelaria, sino es estimular las relaciones comerciales y tratar de que China no suspenda la exportación de tierras raras. Y claro, China exige que al mismo tiempo haya provisión de parte de Estados Unidos de los chips. El tema está en el desarrollo tecnológico de vanguardia, que tanto Estados Unidos como China tienen ases en sus mangas para negociar. Pero lo que queremos señalar es que este es un momento muy delicado de la economía mundial. Venimos sosteniendo que el Fondo Monetario Internacional habla de incertidumbre de la economía mundial. Y el tema es si se normalizan las cadenas de producción, los mecanismos de circulación de bienes y servicios, si se normalizan las relaciones económicas, comerciales, financieras, que le pongan un límite a la expansión de las guerras comerciales, monetarias, financieras y por supuesto la más peligrosa de todas, que es la militar, la que se exacerba con un gasto militar que compite con los gastos sociales a nivel global. Por eso hay que ver este despliegue de la política exterior estadounidense, que como se trata de un país con bases militares desplegadas en todo el planeta, es interesante ver el funcionamiento de la diplomacia de la política exterior estadounidense para entender este peligroso momento. Y como siempre decimos, convoca a pensar cuál es la respuesta desde los pueblos, desde los países que están en posición subalterna, para tratar de empatar con las respuestas movilizadas que hay al interior de Estados Unidos en contra de la política autoritaria del presidente Trump. Por eso es una tarea de los pueblos del mundo, de Estados Unidos y de todos los países del mundo, para tratar de generar condiciones de una perspectiva por otro mundo posible. Hasta la próxima.